Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo vence. Bendiciones. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Estamos en el ejemplo del rey Usías. Allá en 2 de Crónicas, capítulo 26, hemos analizado y reflexionado desde el versículo 1 hasta el 15. Hemos visto lo que Dios hace cuando uno siembra de acuerdo a la obediencia que le tenemos a Él, cuando uno siembra para el Espíritu. Veamos ahora el contraste, cuando uno se olvida de esto, cuando uno se olvida de Dios, y cualquiera que sea la causa, empezamos a sembrar para la carne. Estoy ahí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 16 al 21, dice la palabra de Dios. Estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Osías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso. Y fue precisamente su orgullo lo que causó su ruina. Llegó a tal punto su orgullo que un día entró en el templo y quiso quemar incienso en el altar, lo cual Dios permitía solo a los sacerdotes. Pero entonces entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes más y con mucho valor. Se le enfrentaron al rey y le dijeron: solamente nosotros los sacerdotes podemos quemar el incienso, pues somos descendientes de Aarón y para eso nos eligió Dios. Usted no puede hacerlo, aunque sea el rey. Así que salga de inmediato, pues ha ofendido a Dios y Él lo humillará. Osías estaba de pie junto al altar y a punto de quemar el incienso. Al oír los sacerdotes se enojó contra ellos, pero de inmediato y ante la mirada de todos, su frente se llenó de lepra. Entonces los sacerdotes lo sacaron rápidamente del templo y hasta el mismo rey se apresuró a salir, pues sabía que Dios lo había castigado. Hasta el día de su muerte, el rey Osías fue un leproso y por eso tuvo que vivir en un cuarto separado del resto del palacio. Ni siquiera podía ir al templo de Dios. Por eso su hijo Jotam se encargó de gobernar al pueblo. ¿Qué es una de las formas de sembrar para la carne? Una de las formas es cuando empieza a prevalecer el yo, el pensar que las cosas que ocurren, que las cosas que suceden, que las cosas que acontecen en nuestra vida, sobre todo cuando se muestra poderío, se muestra fortaleza y empiezan a llegar una serie de bendiciones, se piensa que es porque uno lo ha realizado. Y Dios ha sido muy estricto en cuanto a este asunto. Proverbios 3, 5 a 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Debemos entender que cuando Dios habla y dice algo, es exactamente lo que tenemos que hacer. Es obediencia. No podemos cuestionar, no podemos imaginar, no podemos asumir o pensar que lo que estamos haciendo, aun en el caso de que fuera realmente para agradar a Dios, va a funcionar. No, las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios. Nadab y Abiú, dice ahí el libro de Números, que ofrecieron fuego extraño a Jehová y de inmediato fueron consumidos. Y esto es porque ellos dejaron de apagar el fuego que Dios había directamente encendido y ellos pensaron que haciéndolo de esa manera finalmente era fuego. Pues no, las cosas se hacen como Dios dice. Usías detuvo el arca de la alianza cuando la iba trasladando David hasta Jerusalén. ¿Y qué pasó? Se encendió el furor de Jehová y fue muerto inmediatamente Usías. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de llevar el arca, de tocar el arca incluso, era solamente de los sacerdotes o los levitas. Cuando las cosas no se hacen conforme a la voluntad de Dios, lo más seguro es que vamos a tener problemas. Lo más seguro es que las cosas no van a funcionar y además va a haber una consecuencia inmediata. Lo hubo allá, lo hubo con el rey Usías. Él pensó que, dada su condición de rey, dado su poderío, y no se dio cuenta que el orgullo, que el enaltecerse, que la vanidad, que la soberbia estaba invadiendo su vida, y él quiso ofrecer, encender el incienso. Y eso no era permitido solamente para los sacerdotes. Y además encenderse en cólera y en ira cuando los sacerdotes le llegaron
Ahí advertí que él no podía ser, a pesar de que era el rey, a pesar de sus victorias, de su poderío, de sus conquistas, de su prodigio, a pesar de que su fama había crecido, hay cosas que él no podía hacer. Y él asumió que podía llevarlas a cabo. Y se encendió su furor. Y en ese momento dice que fue lastimado prácticamente con lepra. Y así vivió hasta el resto de sus días. ¿Qué es la enseñanza para nosotros? Creo que solamente voy a mencionar algo que escribe el apóstol Pablo en cuanto a esto, en cuanto a lo que puede ocurrir en nuestra vida y que puede finalmente volverse una cosecha para la carne. Escribe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice: he hablado de Apolo y de mí mismo, para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho: no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que a otro. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios, y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solo lo hubieran conseguido? Y me gustan las preguntas que hace al respecto la Reina Valera, particularmente en el versículo 7, hablando del envanecimiento, o hablando de enaltecerse, o hablando de que la soberbia, el orgullo te lleve por caminos diferentes a los que ha establecido Dios. Porque ¿quién te distingue? Dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 7, en la versión Reina Valera, porque ¿quién te distingue? ¿Quién nos distingue? Como dice Pablo en Gálatas 1, Dios, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues si buscara el favor de los hombres no sería siervo de Jesucristo. Buscamos el aplauso del cielo, no el aplauso de los hombres. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Santiago contestaría en capítulo 1, versículo 17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Lo que tenemos, lo que hacemos, lo que podemos llevar a cabo, lo que podemos lograr, todas las cosas que nosotros podemos conseguir es gracias a Dios. Y termina la tercera pregunta, y con esto estoy concluyendo. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo que tenemos es gracias a Dios. Lo que llevamos a cabo es gracias a Dios. Cuando sembramos para la carne, todo esto genera corrupción. Y lo más importante, todo esto nos aleja de Dios. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sembremos para el Espíritu, sembremos para la obediencia a Dios, y es seguro que entre otras cosas cosecharemos la vida eterna. Que Dios te bendiga.